tridimensionales, que son los que van a formar a la proteína, y estos que son factores de inicio, prolongación y terminación. Son los que van a ir marcando la pauta para cada uno de los procesos. Hablamos que tenemos 31 RNA de transferencias y tenemos 64 codones. Y esto es porque un solo RNA de transferencia creemos que es capaz de poderse unir a más de un codón distinto, gracias a que la última posición del anticodón podría ser móvil, quedamos, y se podría emparejar, por ejemplo, una guanina con una citosina, pero también con un uracilo, o porque en la tercera posición teníamos un nucleótido modificado que se llama inosina, que se puede unir con comerín, con adenina, citosina o uracilo. Y comentamos que bueno, los ribosomas tienen dos subunidades, una grande y una pequeña. Una se llama 30 y 50 en el caso de procariotas, otra es 40 y 60 en el caso de las eucariotas. Y hablamos de que cuando están juntas es 70 y acá 80. Y estos RNAs ribosomales, que son ribosimas, que son RNAs que pueden estar adentro de los ribosomas y que van a hacer estas funciones. Bueno, comenzando con el proceso de inicio, hablábamos que los RNAs de transferencia normalmente tal cual son nucleótidos, y esos nucleótidos nosotros tenemos que cargarlos a ese RNA de transferencia lo tenemos que cargar con un aminoácido. Ese aminoácido digamos que va a incorporarse dependiendo de cuál sea el anticodón. Por ejemplo, si el anticodón AUC se va a pegar con un AUG, sería un codón, por lo tanto, que me va a permitir que se pueda unir con su complementario, y por lo tanto AUG, por ejemplo, pues es una metionina, sabemos que es un codón de inicio. Por lo tanto, este anticodón es quien va a definir qué aminoácido es el que tiene que venir acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese aminoácido que nosotros le vamos a cargar al RNA de transferencia se lo va a poner una enzima, y bueno, esta enzima ahorita vamos a ver cómo le hace. Esta enzima lee el anticodón y dice, ok, conforma con una metionina y por lo tanto es una metionina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un RNA de transferencia está cargado, es decir, tiene su aminoácido, se llama aminoácido RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Un aminoácido RNA de transferencia es un RNA de transferencia que ya tiene incorporado su aminoácido. ¿Dudas con esto? Bueno. Algo muy importante para que entendamos el proceso de traducción es poder identificar tres compartimentos que tienen los ribosomas. Los RNAs de transferencia van a ir transitando entre cada uno de estos compartimentos. Los compartimentos se llaman E, se llama P, se llama A. ¿Sí? Y nosotros los vamos a ir identificando de derecha a izquierda. Bueno, ¿por qué se llaman E? ¿Por qué se llaman P? ¿Por qué se llaman A? A viene su nombre de aminoácido RNA de transferencia. A viene de aminoácido RNA de transferencia. Este sitio A se llama sitio aminoácido RNA de transferencia o sitio A. ¿Por qué se llama sitio aminoácido RNA de transferencia? Porque por ese primer compartimento es donde van a ir entrando la mayoría de los RNAs de transferencia al ribosoma. Es decir, este RNA de transferencia que trae a la metionina se va a meter aquí, en esta posición, cuando se meta a el ribosoma. ¿Okay? Después de aquí va a pasar al sitio P, y después del sitio P va a pasar al sitio E. Ahorita vamos a ir viendo cómo es esa secuencia. Bueno. El siguiente sitio se llama P, porque aquí se forma, P viene de peptidil RNA de transferencia. ¿Qué es un peptidil? Tiene que ver con péptidos, ¿sí? En ese sitio es donde se van a formar los enlaces peptídicos, es decir,
Un aminoácido se va a pegar con otro aminoácido para ir formando las cadenas, ¿de acuerdo? Y el sitio E viene de exit, es decir, de salida. Y cuando el RNA de transferencia pase de aquí a acá, en este sitio va a dejar su aminoácido y se va a descargar. ¿Qué significa que se descargue? Que se le quita su aminoácido. Entonces, al sitio E va a pasar ya sin el aminoácido, y cuando pase al sitio E sin aminoácido se va a salir del ribosoma. Es donde abandona el ribosoma. ¿Vamos bien? Entonces, por primera vez un RNA de transferencia va a llegar al sitio A, viene todavía cargado con su aminoácido. Una vez del sitio A va a pasar al sitio P, en el sitio P deja a su aminoácido y pasa al sitio E ya sin el aminoácido, es decir, descargado. Y una vez de que pasa al sitio E, se va, sale del ribosoma. ¿Okay? Son solamente tres pasitos los que necesitamos. Adicionalmente a estos tres compartimentos, chicos, tenemos dos sitios importantes que se llaman túnel. Esos túneles son literalmente un pozo, un túnel adentro del ribosoma, y tenemos dos. Un túnel en la parte superior, por aquí sale la proteína, por aquí sale el péptido que se va formando, la cadenita de aminoácidos va a ir saliendo por aquí, por este túnel. Y el túnel de aquí abajo, que está en la subunidad pequeña, es por donde se mete el RNA mensajero para que se lea. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, tenemos tres compartimentos: sitio A, sitio P y sitio E. Sitio A, llega el RNA de transferencia con su aminoácido. Pasa a sitio P, P es el peptidil, ahí se deja el péptido, ahí se forma el enlace peptídico. Y sitio E es la salida. ¿Por dónde sale la proteína cuando se está formando? Sale por el túnel de la subunidad grande. ¿Por dónde entra el RNA mensajero? Por el túnel de la subunidad pequeña. ¿Dudas? ¿Tiene una imagen de cómo se dejan los alitas? Sí. Ahorita vamos para allá. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Cierto? Bueno. Quedamos que los RNA de transferencia necesitan que los carguen, ¿sí? Es decir, que les pongan su aminoácido. ¿Quién los carga? ¿Quién les pone el aminoácido? Estas enzimas que se llaman aminoacil RNA de transferencia sintetasa. ¿Qué significa esto? Aminoacil RNA de transferencia sintetasa es una enzima que sintetiza la formación de aminoacil RNA de transferencia. ¿Qué es un aminoacil RNA de transferencia? Un RNA de transferencia con un aminoácido. ¿De acuerdo? El nombre está muy obvio. Aminoacil RNA de transferencia sintetasa es una enzima que sintetiza aminoacil RNA de transferencia. ¿Qué es un aminoacil RNA de transferencia? Un RNA de transferencia con un aminoácido. Existen 20 diferentes tipos de aminoacil RNA de transferencia. ¿Por qué creen? Porque existen 20 aminoácidos y cada aminoacil RNA de transferencia se encarga de un aminoácido en particular. ¿Okay? Entonces hay una enzima que pone valina, hay una enzima que pone leucina, hay una enzima que pone arginina, etc. etc. ¿Cómo le hace esta enzima para cargar los aminoácidos? Vean, esta es la enzima, esta es la aminoácido RNA de transferencia, parece media luna. Esta enzima tiene varios sitios importantes, al menos tres son los más importantes. En este pedacito de aquí, chicos, cabe un aminoácido. En esta parte es donde esta enzima va a traer su aminoácido pegado. Y este pedacito de aquí hacia abajo es el lugar donde el RNA de transferencia se va a colocar aquí, ¿sí? Y esta parte de aquí abajo, si ustedes se fijan, tiene incluso como tres piquitos. Esto es como un código de barras, es como un lector. ¿De qué creen? Del anticodón, ¿sí? El RNA de transferencia se pone aquí, su anticodón está aquí abajo. Esta como código de barras se lee acá del anticodón y dice, ok, este es el anticodón que corresponde a metionina, y si esta es la enzima que trae aquí cargada la metionina,
es la que va a permitir que se ligue este aminoácido a este RNA de transferencia que está aquí. ¿Sí me explico? Entonces, esa enzima es quien coloca el aminoácido. Cuando el RNA de transferencia tiene pegado su aminoácido, ya está listo para irse al ribosoma a dejarlo. ¿Sí? Va a llegar hacia allá. Ahorita vamos a ir viendo animaciones de este tipo. Entonces, repito, la traducción la vamos a ver en 3 etapas: inicio, elongación y terminación. Entonces, vamos a comenzar con el inicio. ¿Cómo se inicia la traducción? Lo primero que tenemos que hacer para la traducción es unir el ribosoma con el RNA mensajero por obvias razones. Si yo voy a hacer una proteína, necesito tener la receta, y la receta es el RNA mensajero. Entonces el ribosoma se une con el mensajero. Ese es el primer paso. Segundo paso del inicio: que lleguen los factores de inicio, que ya vimos cuáles son. IF1, 2 y 3. ¿Se acuerdan? Okay. Tercera, en el RNA mensajero, recuerden ustedes que es todo esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que existe un marco de lectura abierto? ¿Cuál es ese marco de lectura abierto? El codón de inicio hasta el codón de terminación. ¿Sí? ¿Qué es esto que está antes del codón de inicio? La región 5' UTR. ¿Recuerdan? ¿Qué es esto que está después del codón? La otra región 5' UTR. ¿Por qué se llama UTR, quedamos? Porque se transcribió, pero no se va a traducir. ¿Sí? Forma parte del RNA, pero esto no se tiene que traducir. Entonces, si esto no se tiene que traducir, pues yo se lo tengo que esconder al ribosoma para que no lo traduzca, ¿cierto? Yo tengo que decirle al ribosoma: tradúceme a partir de aquí hasta acá nada más. Ni traduzcas esto, ni traduzcas esto, que es la región 5' UTR y la región 3' UTR. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es que se esconde o cómo es que se ubica desde dónde a dónde. Nada más yo tengo que traducir. Entonces, como paso obligatorio es decirle al ribosoma cuál es el codón de inicio, a partir de dónde tiene que comenzar a leer y a pues sintetizar. ¿De acuerdo? Y el último paso para iniciar la traducción es que llegue el primer RNA de transferencia al ribosoma. ¿Cuál es el primer RNA de transferencia que llega al ribosoma? Metionina. Aquel que viene cargado con una metionina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué con una metionina? Porque, bueno, su anticodón va a ser complementario con el codón de metionina del RNA. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos algunas dudas? La traducción, chicos, de bacterias, es decir, de procariotas y de eucariotas, es muy parecida. Casi pudiéramos hablar de los mismos pasos. Sin embargo, hay pequeñitos detalles que los tenemos que conocer. ¿Okay? Bueno, vamos a ver primero procariotas e inmediatamente les digo nada más cuáles son las diferencias con eucariotas. ¿De acuerdo? Las procariotas, igual que las eucariotas, tienen 3 factores de inicio. Estos factores quedamos que se llaman IF1, EIF2 y IF3, ¿cierto? Esos 3 factores tienen una función especial cada uno de ellos y se van a unir a la subunidad pequeña que es la 30S. ¿Quién era la que tenía el túnel para el mensajero? La subunidad pequeña. Entonces, todo inicia en la subunidad pequeña. ¿De acuerdo? Esta subunidad pequeña, una vez de que está unida con el RNA, necesita la llegada de 3 factores para que comience el proceso. Y F1 tiene una función de prevenir que los RNAs de transferencia entren al sitio A. Ojo, ahorita les explico esto. Y F1 se va a situar aquí, en el sitio A. Tiene una función particular en el inicio, y es que
ahorita se los voy comentando. El único RNA de transferencia que no llega directamente al sitio A, sino que se estaciona en el sitio P, es el primer RNA de transferencia que lleva la metionina. ¿Okay? Nuevamente, el único RNA de transferencia que no se estaciona en el sitio A, sino que pasa directo al sitio P, es el de la metionina, el primero. Todos los demás van a llegar a A, después pasan a P y después pasan a E. Solamente el primero llega directo al sitio P. Se brinca el A. ¿Por qué se está brincando el A? Porque el sitio A ya está ocupado por un factor de inicio que es el IF1 y que lo está además direccionando a el sitio P. ¿Cierto? El siguiente factor es el IF2. Este se une a IF1 y es como el viene, es el que dice, a ver, no te estaciones aquí en el A, sino pásate al sitio P. ¿Sí? Entonces trabajan los dos en colaboración, IF1 y IF2. Y el último, chicos, IF3, tiene una función muy particular que es impedir que la subunidad grande se una antes de tiempo a la subunidad pequeña. Mientras IF3 esté unida a la subunidad pequeña, la subunidad grande no se puede unir. ¿De acuerdo? No se hace el sándwich. ¿Sí? Hasta que la 2 guía el RNA de transferencia hacia el sitio P. IF1 ocupa el sitio A para que no se estacione. IF2 ayuda también para ese proceso, pero es quien dirige al RNA de transferencia hacia el sitio P. IF3, mientras esté unido a la subunidad pequeña, impide que la subunidad grande se le una a la subunidad pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos bien otra vez? Inicio, mensajero se une al ribosoma y llegan los factores de inicio junto con el primer RNA de transferencia que se posiciona en el sitio P. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo se ve esto? Vean, yo tengo la subunidad pequeña separada de la subunidad grande. ¿De acuerdo? Subunidad pequeña, subunidad grande. ¿Por qué la subunidad grande no se puede unir con la subunidad pequeña? Porque IF3 está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve esto, chicos? Vean, IF1 está ubicado en el sitio A, que ya vimos. Lo que está haciendo que se desocupa para que no llegue el RNA de transferencia acá. IF2 está unido con IF1 y es quien pues permite que el primer RNA de transferencia que traiga la metionina se ubique en el sitio P. Aquí es como se vería este primer complejo de inicio. Vean. Yo ya tengo el RNA, tengo la subunidad pequeña unida con el RNA, tengo el RNA de transferencia metido en el sitio P y tengo los tres factores de inicio. ¿Cierto? Es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Esto que ustedes ven aquí que dice FMET, F significa formilada, metionina formilada. La formilación que es agregar un grupo fórmilo, no sea la redundancia, a ese aminoácido. Ahorita les digo que es ese grupo fórmilo. Esa es una característica, chicos, de las procariotas. Las procariotas distinguen su metionina de inicio de todas las demás metioninas que pueda haber en un RNA. Recuerden que la metionina es codón de inicio, pero la metionina también puede estar pues, a lo largo de la proteína, puede haber otras metioninas. Entonces, la única metionina que va a venir formilada es la del codón de inicio, todas las demás no se formilan. Es como una clave para saber cuál es la metionina del inicio y todas las demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Esta cosita de aquí
es un grupo formilo. Esta es una formilación para que químicamente sepan de qué estamos hablando. Una pequeña marca. Bien. Una característica de las procariotas bien interesante es esto. En esta posición, aquí en verde, les estoy representando un RNA ribosomal. ¿Sí? Este RNA ribosomal que está aquí adentro en la subunidad pequeña me va a hacer una función muy importante al inicio y tiene que ver con que yo pueda ubicar el codón de inicio en el sitio P de esta subunidad pequeña. Vean ustedes. Yo tengo aquí el sitio P, que es donde está ubicado mi RNA de transferencia, y aquí justamente en el sitio P tiene que quedar mi codón de inicio. ¿Verdad? ¿Cómo sabe? Imagínense ustedes, uso mi material didáctico. Imagínense ustedes, ¿alguien tiene un tubito o algo? Imagínense, este es un túnel, ¿no? Por aquí tiene que ir pasando el RNA como tal, ¿cierto? ¿Cómo sabe el RNA en dónde está el codón de inicio? ¿Cierto? O sea, ¿cómo sabe que este codón de inicio, por ejemplo, que sería esta partecita blanca, es donde tiene que quedar aquí en el sitio P? Y esta partecita de la memoria, que a lo mejor podría ser la región 5' UTR, no se tiene que leer, no tiene que estar en ese compartimiento todavía. ¿Cómo sucede esto, chicos? Sucede porque antes del codón de inicio, en esta parte de la región UTR, está una secuencia que se llama Shine-Dalgarno. Es una secuencia que sería esta parte azul que ustedes ven aquí. Antes del codón de inicio hay una secuencia que es esta. Es una adenina, guanina, guanina, adenina, guanina, guanina. Esta secuencia se llama Shine-Dalgarno y esta es reconocida por el RNA ribosomal que está justo antes del sitio P, ¿cierto? Lo que hace este RNA ribosomal es ir escaneando el RNA hasta que encuentra su secuencia con la que hace match. ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería la secuencia de este RNA ribosomal? Si la secuencia de Shine-Dalgarno es esta, ¿cuál sería la secuencia del RNA ribosomal? Uracilo, ¿cierto? Citosina, citosina, uracilo, citosina, citosina. ¿De acuerdo? En este pedacito verde tiene que haber un uracilo, citosina, citosina, uracilo, citosina, citosina. En cuanto esta secuencia se empalma, o sea, hace match con la secuencia de aquí abajo, se forman puentes de hidrógeno aquí y detienen para que el RNA ya no siga pasando. ¿De acuerdo? Ahí se atora. Y se atora estratégicamente justo ahí para dejar el codón de inicio en el sitio P. ¿Estamos de acuerdo? Justamente lo atora antes y esta secuencia ya no se pasa para aquí adelante, sino que el ribosoma sitúa el primer codón, salud, en el compartimento del sitio P. ¿Cierto? A partir de aquí, el ribosoma va a empezar a leer hacia acá. Va a ir avanzando de 3 en 3, se va a ir recorriendo todo esto, 3 nucleótidos de aquí hacia adelante. ¿Hasta dónde? Hasta donde se encuentre el codón de terminación. ¿Sí o no? Entonces todos los RNA mensajeros tienen que tener esa secuencia. Sí, esa secuencia es obligatoria para poderla ubicar. Pero en procariotas no va. Eso es de procariotas. En eucariotas tenemos una secuencia parecida que se llama COSAC, con K, K-O-Z-A-C, COSAC, que tiene una función parecida. No es la misma secuencia, pero tiene una función similar. ¿Sí? Se llama COSAC,
KOZAC, en el caso de las eucariotas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Bueno, una vez de que ya tenemos todos los preparativos, que eran estos, sigue la activación del inicio. ¿Cómo se activa ya el proceso de traducción? Lo primero que necesitamos es que una vez de que ya tenemos todo esto listo, tiene que salir del compartimento IF3. ¿Se acuerdan? Hasta aquí tenemos ubicado todo esto, vean. Una vez de que ya tenemos el RNA posicionado, ya tenemos ubicado el codón de inicio, este IF3 sale del complejo. ¿Y qué pasa si sale IF3 del complejo? La subunidad grande cae y se une con la subunidad pequeña. ¿Cierto? Algo interesante que tiene la subunidad grande y que de ahí depende de que ustedes vean acá, por ejemplo, que IF2, vean, tiene GTP unido. ¿Se acuerdan que yo les dije que la traducción cuesta mucha energía? Muchos de los factores de inicio, elongación y terminación tienen monedas energéticas para que este proceso suceda y es el GTP. ¿Sí? El GTP unido va a hidrolizarse y va a hacer la energía para que el rizoma se mueva, para que hagan enlaces peptídicos, para que funcione toda esta maquinaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se metaboliza el GTP que nosotros tenemos aquí? Estratégicamente, la subunidad grande tiene aquí, en esta posición, una región que tiene la función de GTPase. Es decir, es una región que hidroliza GTP. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto así intacto, pues no le pasa nada, yo sigo teniendo GTP. Pero en cuanto la subunidad grande se empalma con la subunidad pequeña, justamente esta cara de aquí, esta partecita de la subunidad grande, cae donde está el GTP y hidroliza ese GTP. Vean acá. ¿Se fijan? Sí. Cuando la subunidad grande cae con la subunidad pequeña y se empalman, se juntan, el GTP que estaba aquí es hidrolizado por esta región roja, que es una región GTPasa, como parte también de la subunidad grande. ¿Y qué está pasando aquí? Se hidroliza de GTP a GDP. Cuando se hidroliza el GTP que viene unido con IF2 y que IF2 a su vez está unido a IF1, esto hace que estas proteínas sufran un cambio conformacional. ¿Qué significa que una proteína sufra un cambio conformacional? Que cambia un poquito su estructura cuando le quitas el GTP. ¿Okay? Ese cambio de estructura hace que el ribosoma las expulse. Ya no los deja que estén ahí adentro y, bueno, los saca del ribosoma. Entonces, va de nuevo. Yo tenía todo el proceso ya de todos los factores. IF3 sale, cae la subunidad grandota, esa subunidad grande hidroliza el GTP y ese cambio de GTP a GDP cambia la estructura conformacional de IF2 y hace que expulse a IF2 y a IF1 el ribosoma del complejo. ¿Se observan esto? Entonces, ¿qué me queda en el inicio? Eso se llama complejo preiniciación, perdón. 70S. ¿Se acuerdan por qué 70S? Porque la subunidad grande ya está pegada con la subunidad pequeña. ¿Cierto? Y este complejo 70S, ¿qué me quedó? La subunidad pequeña, la subunidad grande y el RNA de transferencia con su metionina ubicado en el sitio P, ¿sí? Y ubicando ya mi primer codón, que es el codón de inicio. ¿Sí o no? ¿Dudas con esto, chicos? Sí. Lo que se expulsa era una proteína. Sí, los factores. IF2 e IF1 salen, se expulsan de complejo.
¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Esto fue el inicio. ¿Todo para qué? Para saber dónde comenzar a traducir. ¿A partir de dónde? ¿Cuáles son las diferencias con eucariotas en el inicio? El proceso es muy parecido. La única diferencia es esta fila adicional que ahorita vamos a ver. Procariotas se llama IF1, eucariotas se llama E de eucariotas y F1A. ¿De acuerdo? IF2, en eucariotas se llama E de eucariotas y F2. ¿Sí? Y adicionalmente a IF2, para la misma función que hace IF2, en el caso de las eucariotas, yo necesito IF2 más E y F5. Aquí necesito dos factores para hacer lo mismo que hacía este de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo mismo? Facilitar la unión del RNA de transferencia al sitio P, pero en el caso de las eucariotas sería de la subunidad 40S. ¿De acuerdo? ¿Qué hace IF3? Lo mismo. ¿Cómo se llama? E de eucariotas IF3. Lo mismo. Previene que la subunidad grande se una con la subunidad pequeña. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo esto se va. Lo que tiene de diferente es esto, que son factores adicionales que no tienen las procariotas. Estos factores se llaman EIF4A, EIF4E, EIF4G e IF4B. Para que no se rompan la cabeza con tantos EIF, todo este complejo se llama EIF4F. Otra vez. E de eucariotas y F, factor de inicio. 4, F. Otra vez, E y F, 4F, es lo mismo a todo esto. ¿Sí? Es un solo factor grandote, compuesto de varios factores al mismo tiempo. Todo esto junto se llama E y F4F. ¿Sí o no? Ahorita se lo digo. Entonces, diferencias realmente no hay muchas, ya vimos, solamente que un factor adicional se le une para hacer lo mismo que hace IF2, y bueno, este sí es una diferencia. Esta diferencia radica por esta cosa de aquí, que dice que tenemos que preparar al RNA mensajero para unirse al ribosoma. ¿Qué es esa preparación que hacen las eucariotas que no hacen las procariotas? Ahorita lo vamos a ver. Paso adicional, preparación del RNA mensajero para unirse a el ribosoma. Esto solamente lo hace la eucariota. Vean, el proceso es muy parecido, lo mismo. Aquí vemos cómo se forma en el caso de las eucariotas. Si ven, ahora la subunidad no se llama 50, se llama 60. Si ven, la subunidad no se llama 30, se llama 40. ¿Sí? Estamos hablando entonces de eucariotas. Aquí tenemos a IF3, donde mismo, la vez pasada. Aquí tenemos a IF1, donde mismo, la vez pasada. ¿Sí? Y la diferencia un poquito es que IF2 viene con IF5. ¿De acuerdo? Estos trabajan en conjunto. Y ojo con esto, vean. Ambas tienen GFP. Entonces, ¿qué pasa en el inicio de una eucariota? IF3 se posiciona con la subunidad pequeña, esto hace que la subunidad grande ya no se una. IF1 bloquea el sitio de entrada al sitio A. Y IF5B junto con EIF2 ayudan a localizar al RNA de transferencia al sitio P. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo es igualito. Nada más que ahora se llama complejo 43S, ese complejo de preinicio, en el caso de las procariotas, de las eucariotas. ¿Qué diferencia ven de esto a lo que habíamos visto anteriormente? Que aún yo no tengo aquí todavía pegado el RNA mensajero.
¿Se acuerdan en el paso anterior? En el complejo, ven, yo ya tenía desde acá, yo ya tenía unido en este complejo a mi RNA mensajero, ¿cierto? Entonces, acá el complejo de preinicio 43 todavía no tiene pegado al RNA mensajero. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ese paso entonces adicional es esto. Antes de que el ribosoma se una con el mensajero, yo tengo que preparar a mi RNA mensajero para unirse al ribosoma. Ese es el paso que nos hacía falta y que difiere entre procariotas y eucariotas. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, ¿cómo se arma todo este proceso? Vean, así. Tenemos otra vez IF3, IF1, RNA de transferencia pegado al sitio P y estos factores que están como chaperones siempre pegados con los RNA de transferencia. Hasta aquí ya tenemos todo esto listo, pero nos hace falta preparar el RNA mensajero' el inicio. ¿Cómo se prepara el RNA mensajero para unirse al ribosoma? Vean, todo este pedazo de aquí, chicos, es la región 5' UTR. Es una región muy larga en el caso de las eucariotas. Esta región 5' UTR, por ejemplo, tiene a CAP. ¿Se acuerdan de CAP? La multiplicación en 5'. Y esto que ustedes están viendo aquí son horquillas que se forman de manera natural en esta región. ¿Para qué se forman estas horquillas en el extremo 5' UTR de un RNA mensajero? Para proteger el RNA mensajero de la degradación una vez de que sale del núcleo. ¿Cómo es posible que se formen estas estructuras? Porque hay complementariedad de bases. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una citosina, aquí voy a tener una guanina, ¿cierto? Esto hace que se forme un puente de hidrógeno aquí. Si yo tengo un uracilo, acá tengo una adenina. Si yo tengo una adenina, tengo un uracilo y así. Todo esto hace match, ¿sí? Y es por eso que aunque sea una sola cadena, se forman pedacitos de DNA de doble cadena. Esto me sirve para defensa del mensajero. Recuerden que las endonucleasas pueden cortar extremos que estén desprotegidos, pero mientras más bonita se haga mi RNA o se ponga más compacto, además de que CAP lo está protegiendo, eso es una manera también de poder proteger a mi RNA mensajero una vez de que sale de núcleo. Entonces, estas horquillas se tienen que romper, porque si no se rompen, no caben en el túnel de mi ribosoma. El ribosoma no puede dejar nada que sea de doble cadena, tiene que ser de cadena sencilla nada más para que pueda caber por el túnel del ribosoma. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Entonces, hacer lineal a mi RNA es uno de los principales retos. Además de que yo tengo que ubicar de qué lado es donde yo estoy leyendo. Si es de 5' a 3' o 3' a 5'. Yo tengo que saber cuál es la cara de mi RNA mensajero que voy a leer. ¿Okay? ¿Es de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante? Todo esto que ven ustedes aquí es EIF4F. ¿Se acuerdan? Ven, EIF4A, 4E, 4G y 4B. ¿Dónde está eso? Esto es EIF4E, este es EIF4G, este es IF4A y nos falta el B. Todo esto en conjunto se llama IF4E, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que hace cada uno de estos? EIF4A estimula, se estimula por este factor que es IF4B, que al momento de que se le une al complejo, EIF4A es una helicasa. ¿Qué hacen las helicasas? Rompen puentes de hidrógeno. Entonces, este factor de inicio, al ser una helicasa, lo que va a hacer es romper los puentes de hidrógeno de las horquillas y va a hacer que esto se haga lineal. ¿De acuerdo? Mientras, los otros factores de aquí identificaron a CAP. ¿Se acuerdan que les decía que CAP sirve para el inicio de la producción también? Estos van a identificar a CAP y van a hacer aquí una especie como de polea
ahorita vamos a ver. ¿Sí saben qué es una polea? Una rueda donde amarramos algo como para donde se baja el agua para los pozos. Algo parecido hacen esto. Cap lo que hace con este factor de inicio, este es como si fuera la rueda de la polea, y lo que hace este ganchito es ir agarrando el RNA y lo va pasando así, hace esto. Y al momento de que está haciendo esto, está agarrando el RNA y lo está doblando hacia abajo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, una vez de que yo ya tengo ubicado todo esto y el RNA está lineal, esta subunidad pequeña se posiciona justo aquí. Si ustedes se fijan, hasta le dejó como la forma para que esto quepa perfectamente en esta posición. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Así. Este es el antes y esto se va ahí y queda así. ¿Cierto? Pero todavía el codón de inicio lo tengo acá, si se fijan. ¿Sí? Entonces no puede quedar este complejo así, porque si queda así, el ribosoma va a leer también la región 5'-UTR. ¿No es de acuerdo? Entonces, lo que hace una vez de que esto está ensamblado es lo que les digo. Esta especie como de polea va jalando el RNA hacia abajo y lo deja así. ¿Sí? Entonces, este lacito de acá abajo, pues es el RNA que ya le escondió al ribosoma para que no lo vaya a leer hacia abajo. Y a partir de aquí va a empezar ahora sí a identificar el codón de inicio, que lo va a posicionar justamente en el sitio P y va a comenzar a leer. ¿De acuerdo? Cuando se esconde esto, inmediatamente sale IF3 del complejo junto con IF2. Es una señal de que aquí ya se activó. Estos salen y ¿qué creen que pase? Cae la subunidad grande, el mismo proceso. ¿Cierto? Una vez de que cae la subunidad grande, ¿qué va a pasar? Va a realizar el GDP de aquí. Esto va a hacer que cambie conformacionalmente I5B y arrastre junto al 1 y lo saque del complejo. ¿Sí o no? Porque les digo, traducción es como muy fácil de poder comprender el proceso. Los pasos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, nuevamente, vean, ¿qué me quedó? RNA, ubicando mi codón de inicio, y la subunidad grandota con la subunidad pequeña unidas, y mi RNA de transferencia, ubicando el codón de inicio. Sin embargo, vean que la metionina no está formulada. En el caso de las eucariotas no se distingue una metionina de inicio con una metionina de montón, digamos, de la proteína. Y no hay formulación. Entonces, esto se llama complejo de inicio 80S. La subunidad grande unida con la subunidad pequeña y el codón de inicio reconocido por el primer unidad de transferencia en el sitio. Nuevamente, aquí ya podemos iniciar. ¿Dudas con el inicio? Esto es lo más complicado de todo el proceso. El inicio, lo demás ya es pan con él. Y en esa partecita que está como verde más bajito, es la parte que dijo de cosaca. Este es el codón de inicio. Aquí faltaría recorrer un poquito para que se ubique con el codón de la imagen no ayuda mucho. Eso debería estar justo aquí ya para poder iniciar. ¿Listo? 5 minutos. Sí. ¿Están bien? Fíjense. Bien, ¿tienes bueno para dinámicas de activación? No, es el deportista. Ponle pausa. Ya. A ver, Marta, ¿cómo te Corriendo se pasa rápido. Bueno, ahí va. Entonces, nos quedamos en que
iniciamos cuando ya está todo este proceso. El ribosoma unido con el RNA y el primer RNA de transferencia. ¿Qué es elongación, chicos? La elongación es ir formando la cadenita de aminoácidos. Ir caminando de 3 en 3 codones para saber cuál es la secuencia de aminoácidos que va a llevar la proteína. ¿De acuerdo? No tiene mayor chiste la elongación. Lo que tiene que ir haciendo el ribosoma es, si ya leyó este primer codón, se pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que nos encontramos un codón de terminación. ¿De acuerdo? ¿Cómo es ese proceso de avance? Para el avance necesitamos los 3 factores de elongación que ya habíamos visto, que es el EFTU, EFTS y EFG. ¿De acuerdo? Factor de elongación TU, factor de elongación TS, factor de elongación G. ¿Sí? ¿Qué hace cada uno de los factores? EFTU es una chaperona de todos los RNAs de transferencia que siguen después del primero. ¿Qué significa que sea una chaperona? Que se les pega a todos los RNAs de transferencia a partir del segundo. ¿Cierto? ¿Para qué se les pega? Para guiarlos al sitio que, o sea, al sitio A. ¿Se acuerdan? Todos los factores de todos los RNAs de transferencia tienen que llegar al sitio A. ¿Se acuerdan? Que el único que no llegaba al A era el primero. ¿Y por qué no llegaron al P? Porque el P ya está ocupado por el primero, ¿cierto? Sí. Entonces se van a posicionar aquí, en el sitio A. Entonces este PU es como el viene, que los mete al sitio A. ¿De acuerdo? EFTS es un factor que trabaja en conjunto con EFTU y lo que hace es reciclar. Hola, doctora. No se preocupe. Ya. No sé si los tienen incluso sometidos a no sé si esas 3 tesis son derivadas de los Sí, ¿por qué? Es que me marcaron. Sí. Pero no, o sea, pero no. Sí, yo ok, no, nunca se interrumpió. La próxima clase va a ser para tirar hueva, güey. La próxima clase es para tirar hueva. Socialización. ¿Entendiste? No, yo tengo con una clase. Se la vas a terminar chupando, ¿no? Ajá, güey. ¿Qué? A los de laboratorio. ¿Por qué no les dicen ustedes? A mí me funan si pongo eso. Mandita, les decimos a los del laboratorio que no tenemos clase el viernes. Ah, bueno, ya todos de acuerdo, sí, bueno, vale. Hombre, yo sí quiero laboratorio. Lab, lab. Yo creo que nadie. Hay que decirlo.
quiero laboratorio. No, cállate. Ya sé. Este me sacó una. Ah, no. ¿Y tú cuántas? Yo creo que 0. No, pero no son nada. Y se la copió el dedo. No, yo puse otra cosa. No me acuerdo. ¿Ustedes van a comer algo? Yo traigo. Pues que no vamos a tener tiempo para comer, güey. Pues sí, pero ¿qué van a comprar? Ah, yo traigo. Nada más tengo que calentarme con la bola tipo, ¿cuánto cobra? ¿Quién? Por calentar la tifa, por favor. Como 5 pesos, ¿no? En el microondas. Calentar con la olla. Tengo que ir a hacer Gracias allá. en psicología y en... En el banco, ay, ya lo que me pasó para mí ya es mucho. Otro. Sí, Sin llorar, que... Ya vamos a ir temprano. ¿no viste la circular? A lo mejor es Todo mojado, güey, porque había llovido. Es que yo estaba viendo. le voy a decir pues Vamos a la romería. Sé católico y vamos a la romería. No, hombre. No camina el río. ¿Tú se vas a seguir, güey? Esta vez, este año no. Yo digo. Oigan, ¿pueden hablar un poquito más bajito? Por favor. Sí, no, este año no, porque todos los años voy. Todos los años voy, nada más este no. Pero voy nada más por la caminada. Ni siquiera voy con la Virgen. No, yo me adelanto, chico, se va. Y yo vaya antes en Zapopan. Desayuno rico y hago. Igual hoy le calamos. Nada más para... Ahorita hablamos. Voy a pausar el video, ¿no? Marta. Entonces, estábamos en que estos dos trabajan colaborativamente. Este caso que es Chaperona atrae a todos los RNA de transferencia al sitio A, los coloca aquí, y este lo recicla. ¿Qué me refiero con que lo recicla? Que este llega con su GTP, deja al RNA de transferencia en este sitio, y cuando se mete con el RNA de transferencia y lo deja en este sitio, el RNA de transferencia busca si es el correcto, busca homología a través de su anticodón. Si hace match con el codón, pues esto significa que él es el correcto. Si no hace match, se tiene que expulsar del ribosoma. ¿Cómo sabe si hace match o no hace match? Pues tiene que formar puentes de hidrógeno con el codón que está reconociendo, ¿cierto? En cuanto hace match, el ribosoma activa la GTPasa y esa GTPasa degrada el GTP que viene integrado aquí con el PU y de GTP lo convierte en GDP. Entonces, FPU sale del complejo, ¿cierto? Sale con su GDP. Ahora, ¿qué hace FTS? FTS le quita el GDP y lo recambia por un GTP. ¿Para qué? Para que este se vuelva a pegar a otro RNA de transferencia y se vuelva a meter. Y el proceso va a ser siempre igual. Llega con un GTP pegado con el RNA de transferencia. Si es el correcto, esto se activa, lo hidroliza, lo convierte en GTP, sale. FTS lo recambia, lo vuelve a convertir con GTP, se vuelve a pegar a otro RNA de transferencia y vuelve a entrar. Y así ese es el proceso. ¿Sí o no?
Ahorita les muestro un video para que ustedes lo vean. Y FG, este tiene una función de translocación. ¿Qué significa translocación? Avance. El ribosoma se transloca de un codón a otro codón. Esta es la señal de que todo esto fue correcto, de que sí hubo match, de que sí fue el RNA de transferencia correcto, y lo que va a hacer el ribosoma es caminar, avanzar al siguiente codón, ¿cierto? Esa señal se la da EFG, que también tiene GFP, y bueno, se va metiendo, se va actualizando y va saliendo de comer. Este se recambia solito, no necesita que alguien lo recambie. Cuando sale, cambia el GDP por otro GTP y bueno, se vuelve a meter. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos de la elongación? Ya los vimos, pero ahora hay que darle nombre. Son 3 pasos. Lo primero es que tiene que entrar un aminoácido de RNA de transferencia al sitio A para iniciar la elongación. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado hasta que el RNA de transferencia tenía el sitio P ubicado, ¿cierto? Entonces la elongación empieza a partir de que llega el segundo RNA de transferencia. ¿A dónde llega el segundo RNA de transferencia? Al sitio A. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Siguiente paso. Que se forme el enlace peptídico. La formación del enlace peptídico se llama transpeptidación. ¿Qué es que se forme el enlace peptídico? Pues que el aminoácido del sitio P, ¿sí?, se una con el aminoácido del sitio A. ¿Cómo ocurre este proceso? El que llega al sitio A le pasa el aminoácido al sitio P. ¿Sí? Este se queda, este se le pasa en el sitio A, y el que está en el sitio P se queda sin nada, pasa al sitio E y sale del proceso. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese pase de un aminoácido al otro, para que se vaya formando la cadenita, se llama transpeptidación. ¿Quién hace la transpeptidación? Un RNA de transferencia, que ya lo vamos a ver. Un RNA ribosomal, perdón, que ya lo vamos a ver. Y el siguiente paso, que es la translocación. ¿Qué quedamos que la translocación? Avanza. Una vez de que ya llegó el siguiente RNA de transferencia, me dejó su aminoácido, lo que sigue es que el ribosoma se mueva. Y por lo tanto, cuando se mueve, se va recorriendo los compartimentos. ¿Verdad? Si yo avanzo, el sitio A me va a quedar otra vez libre. El que estaba en el sitio A pasa en automático al sitio P. Y el del sitio P va a salir y se va. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, ya se quedó con 3 aminoácidos. Lo siguiente va a ser que llegue el siguiente RNA de transferencia aquí. Estas 3 bolitas se le van a pasar a este, que trae una, ahora se va a hacer una cadena de 4. ¿Cierto? Cuando esto pasa, pasa todo este proceso que ya les dije, llega EFG y le dice al ribosoma avanza. Entonces, este que trae las 4 bolitas pegadas ahora aquí, al momento de que el ribosoma avanza, este que está en el sitio A pasa al sitio P, como esto que estoy viendo aquí. El sitio A queda hueco y este que había dejado los 3 y que se quedó sin nada pasa al sitio E y se va. ¿De acuerdo? Y otra vez lo mismo, llega un siguiente, este ya va a traer 4 bolitas acá, este trae otro aminoácido, estas 4 bolitas se le pasan acá, queda aquí 5 bolitas, que ya es una cadena de 5 aminoácidos, se mueve el ribosoma. Y otra vez, este de 5 pasa aquí, que es el sitio peptidil, el que quedó vacío pasa al E, se va, y el A otra vez está libre. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta que me encuentre con un codón de terminación. ¿Sí o no? Está fácil el proceso. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre eucariotas y procariotas con base a la elongación? Solamente los nombres. Vean. Los factores de elongación en procariotas son esos que ya les dije, y los eucariotas se llaman así.
EFTU en eucariotas se llama 1 alfa y EFTS en eucariotas se llama 1 beta gamma. Nada más, hacen lo mismo. Una diferencia que ya les había comentado es la velocidad de síntesis. En procariotas más o menos se elongan 20 aminoácidos por segundo y en el caso de las eucariotas de 2 a 4 aminoácidos por segundo. Son muy lentos para hacer proteínas. Lentos entre comillas. Son aminoácidos por segundo. Entonces, esto era algo que ya les había comentado. Vean. Aquí yo ya avancé 2 aminoácidos. En el sitio P vean que tengo el RNA de transferencia ya con 2 aminoácidos. Acaba de llegar uno nuevo. Este que acaba de llegar, vean, que viene con su TU unido con el GTP, ¿cierto? Y aquí tiene el siguiente aminoácido. Entonces, ¿cómo sabe el ribosoma que este es el correcto o no? Pues aquí estamos viendo. ¿Sí? Adenina se une con uracilo, citosina con guanina, guanina con citosina. Si esto es correcto, pues se van a formar puentes de hidrógeno aquí. Al hacer puentes de hidrógeno, esto es una señal para que la subunidad grande active la GTPasa que tiene aquí, hidroliza el GTP, este se convierte en GDP y sale, expulsa y sale del complejo. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos viendo cómo TU se va del complejo. Eso ya me quedó aquí solito. ¿Cierto? ¿Qué sigue? Que se lleva a cabo la transpeptidación. ¿Qué quedamos que era la transpeptidación? El aminoácido que está en P pase al sitio A y se forma en el enlace peptídico, ¿cierto? Entonces ustedes están viendo cómo el aminoácido de aquí se le pasa a este de acá y ocurre la transpeptidación. ¿Quién favorece la transpeptidación? Una enzima que se llama peptidtransferasa, que en realidad es un RNA ribosomal, que es el retinasa. Es una ribosima la que hace que se transfiera el aminoácido de aquí al aminoácido de aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? De P a A. Y ven qué está pasando acá, chicos. El de A se está quedando con todo, el de P ya se quedó sin nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? El PA y el A. Que se trasloque. ¿Sí? Y esto avance al siguiente codón de B. Vean. Cuando EFG llega aquí, tiene como una forma de gotita, lo que hace es darle como una patada a los RNAs de transferencia y esto hace que se recurra el ribosoma una posición más. ¿Okay? Ese EFG entra, se realiza su GTP, esa energía sirve para que avance el ribosoma a una posición, eso se llama translocación. Entonces cuando avanza, ya vemos este paso que les estaba diciendo. Este que estaba en A pasó a P y el que estaba en P era este, pasa a E y se va. ¿Sí? Y entonces nos queda otra vez el sitio A libre para que llegue un nuevo RNA transferencia. Siga todo este proceso. ¿Sí me siguen? Y bueno, ya vieron que se recambia EFT1 otra vez y bueno, vuelve a cambiar a otro RNA transferencia. ¿Me siguen hasta aquí? Déjenme les pongo una animación antes de llegar al final. Lo moviste. Qué puto. Más puta tú.
Bueno, déjenme, les llevo el video porque no quieren pero se los comparto. Vamos a seguir. Ya con esto acabamos. Bueno, entonces, esto sí queda claro, ¿verdad? Entonces van llegando y va avanzando el ribosoma de aminoácidos de codón por codón y se van pegando cada uno de los aminoácidos. ¿Sí? Esto se repite, se repite, se repite, se repite, se repite hasta que llegamos a uno de los 3 codones de terminación. Ya. ¿Qué pasa? Así mejor. ¿No? Sí, no deja tomar fotos. Y estos son míos. Ahí va. Bueno, la terminación, chicos, tiene 4 pasos. Paso ¿Cómo va a pasar la que también están bien obvios, es el reconocimiento del codón de paro. Ya avanzamos todos los codones del mensajero y llegamos al codón de terminación. ¿Cuál es el codón de terminación? Cualquiera de estos. ¿Qué sigue? Tenemos que liberar el péptido completado. Hasta que llegamos al codón de paro, el ribosoma suelta ese péptido que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? ¿Por dónde sale? Por el túnel de la subunidad grande. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Que se salgan todos los RNAs de transferencia del ribosoma. Se expulsan todo lo que está dentro del ribosoma. Y último paso, la disociación del ribosoma. ¿Qué es eso? Que se vuelva a partir en dos. Que regresamos otra vez a como estábamos. La subunidad pequeña separada de la subunidad grande. ¿Sí o no? Facilito. ¿Quiénes participan en la terminación? Los factores de liberación, ¿se acuerdan? RFs. RF1, RF2 y RF3. En las procariotas, RF1 y RF2 reconocen codones diferentes de terminación. RF1, que es el factor de liberación 1, reconoce UAA y UAG. RF2 reconoce UGA y UAA. ¿Cierto? En el caso de las eucariotas, solamente tenemos uno solo y se llama ERF1 y ese reconoce a los 3. Está más fácil en el caso de las eucariotas. Y los de clase 2, lo único que hacen es activar a los de clase 1, que en este caso sería RF3 en ambos organismos, tanto procariotas como eucariotas. Se llaman igual. Solamente acá anteponemos la E de eucariota, RF3. ¿Sí o no? Y está muy fácil el proceso. Sí. Una vez de que acabamos de leer el último codón, bueno, el penúltimo, que el último que se lee es el de terminación,
acabo de poner el último que sí codificaba para un aminoácido y ahora me encuentro en el sitio A con el codón de terminación. ¿De acuerdo? Este codón de terminación, ¿por quién va a ser reconocido? ¿Por un RNA de transferencia? No. ¿Por qué? Porque no tenemos RNAs de transferencia que reconozcan codones de terminación. ¿Se acuerdan? Los RNAs de transferencia reconocen los codones que codifican para aminoácidos. ¿Sí? Entonces, como no hay ningún RNA de transferencia que reconozca este codón, ese lugar lo ocupa un factor de liberación. RF1 es una proteína que simula ser un factor, un RNA de transferencia. ¿Sí? Otra vez. RF1 es una proteína que finge ser un RNA de transferencia. Y tan finge ser un RNA de transferencia que en estructura se parece a un RNA de transferencia, que obviamente nada más hecho de aminoácidos en lugar de nucleótidos. Y en esta parte no tiene un brazo anticodón, sino tiene un péptido anticodón. Ese péptido anticodón funciona como los factores transcripcionales. ¿Se acuerdan que los factores transcripcionales se unen al DNA y reconocen secuencias consenso específicas? Entonces, ¿cómo le hacen para reconocer secuencias consenso específicas? Tienen un dominio de unión ADN-A. ¿Sí? Este péptido anticodón es un dominio de unión a RNA. Lo que hace es reconoce la secuencia de los 3 codones de terminación. ¿Sí? Al momento en que reconoce la secuencia de los 3 codones de terminación, se le pega. ¿Sí? Y si se le pega, el ribosoma piensa que acaba de llegar un nuevo RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Por eso les digo que simula que es un RNA de transferencia. En cuanto llega, se une, el ribosoma dice, ok, acaba de llegar el siguiente RNA de transferencia y hace lo que sabe hacer. ¿Qué sabe hacer el ribosoma? Va a hacer la transpeptidación, primero que nada. ¿Qué significa? Pasarle este péptido a este que acaba de llegar. ¿De acuerdo? Mañosamente, este factor de liberación, aquí donde está simulando que es el sitio donde se le tiene que pegar el aminoácido, tiene una estructura que le permite acumular una molécula de agua en esta posición. Esa estructura se la dan estos aminoácidos que vamos a ver acá, que son todos estos que ustedes ven aquí. Estos aminoácidos hacen que una molécula de agua se pueda situar en esta parte de la proteína, y cuando el ribosoma le haga la transpeptidación, es decir, la transferencia del péptido, el péptido no se va a poder pegar porque esa molécula de agua impide que se una. Entonces lo que va a pasar es que se hidroliza y en ese momento es cuando se libera el péptido. ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces, ese factor de liberación que estábamos comentando se activa con uno de los de clase 2, que era el RF3. Este se activa, se mete, se recambia GTP por GDP y bueno, se libera el péptido. Cuando hay el recambio aquí de GTP por GDP, esos factores de liberación se van. ¿De acuerdo? Y aquí se hidroliza. ¿Qué nos quedó acá, chicos? Vean. Lo que acabamos de hacer ahorita fue el factor de liberación llega, se une, reconoce el péptido, el ribosoma se activa, le transfiere el péptido, esto no se acepta, se libera. Lo que sigue es que la GTPasa hidroliza los GTPs que venían aquí unidos con estos factores de liberación, hace que cambie, su estructura conformacional cambia y se van. ¿Sí? Salen de esto. Entonces, ¿qué nos quedó? El ribosoma, eso es lo mismo, no tienen que copiar todas las. Ya porque eso es lo que yo les estoy narrando. Ok, entonces, ¿qué nos quedó?
adentro del ribosoma. Los RNAs de transferencia nada más, con la unidad grande, la unidad pequeña y el RNA mensajero, ¿cierto? Pero todavía tengo RNAs de transferencia aquí adentro. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 pasos de la terminación? Reconocer el codón de terminación, liberar el péptido, ¿qué más? Sacar los RNAs de transferencia y disociar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué paso estamos? En sacar los RNAs de transferencia que quedaron aprobados. ¿Cierto? ¿Quién saca esos RNAs de transferencia? Este factor que nos faltaba mencionar es el RRF, ¿se acuerdan? Que significaba factor liberador de ribosoma. ¿Por qué libera el ribosoma? Porque le está sacando, está liberando de los RNAs de transferencia. Este trabaja junto con el FG. Entonces, este llega, empujan, digamos, doble, como 2 patadas a los RNAs de transferencia, salen estos 2 que estaban atascados y el ribosoma se libera de todo lo que tiene aquí adentro. ¿De acuerdo? Una vez de que saca los RNAs de transferencia, vean quién llega al final. IF3. ¿Qué hace ahí IF3? Impide que la subunidad grande esté unida con la subunidad pequeña. Pues cuando IF3 se mete al ribosoma a la subunidad pequeña, ¿qué pasa? Se disocia. Y listo. Ese es todo el proceso de traducción. ¿Aquí sí está fácil? Bueno, para ir ligando, chicos, ya nada más para concluir esta parte, la traducción, ¿por qué es importante que ustedes conozcan traducción de procariotas? Porque muchos de los antibióticos, si no es que casi todos, van contra la traducción. Los antibióticos que ustedes usan, su mecanismo de acción es bloquear la traducción. ¿Sí? ¿Cómo bloqueamos la traducción? Pues bueno, tratamos de darles a diferentes puntos débiles de la bacteria. Por ejemplo, cloranfenicol lo que hace es inhibir a la peptidiltransferasa. ¿Qué es peptidiltransferasa, Carlos? La enzima que hacía el enlace peptídico, que se fuera formando péptidos, ¿cierto? La estreptomicina, por ejemplo, se une a 30S e inhibe el inicio. Estreptomicina funciona como si fuera IF3, lo que hace es que impide que se una. Todos estos imitan, son fármacos que los sintetizan y los hacen parecidos a estos, a alguno de los factores de inicio de la relación de terminación, o hacen que sea su contraparte, que se despegue, los bloqueen e inhiban estos procesos. Por ejemplo, tetraciclina también se une a la subunidad 30S y inhibe la copia de RNA transferencia. Neomicina también. Eritromicina se une al sitio P e inhibe el inicio de la translocación. Ácido fucílico inhibe a EFG, y ustedes saben que EFG tiene que ver con la translocación, entonces tampoco no hace que avance el proceso de traducción. Y la puromicina finge ser un RNA de transferencia y provoca que cuando se meta se termine el proceso de la síntesis de aminoácidos y para deja una proteína trunca. ¿Qué le pasa a una bacteria si no puede formar proteínas? Muy bien. Pues ya están listos para el examen. Ambos ya lo quitó, todavía no. ¿Dudas?